Buenos días, estudiantes de cuarto y secundaria. ¿Sí? El día de hoy en Ciencias Sociales vamos a ver el tema del protectorado de Don José de San Martín. ¿Sí? Ahora, para tomar este tema tenemos que recordar el tema anterior, que era la corriente libertadora del sur, en donde Don José de San Martín, luego de liberar Argentina, independizar Chile, se encaminan rumbo al Perú a través de distintas batallas, logran ingresar al Perú, hacen que las tropas realistas se vayan al centro del Perú, precisamente, y quedar acorraladas ahí, y proclama la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Pero ahí venía una gran interrogante. ¿Qué sigue después? ¿Cuál iba a ser la forma del gobierno que se iba a plantear para este nuevo Perú que surgía? Don José de San Martín tenía una propuesta clara. ¿Y cuál era? Una monarquía. Una monarquía, sí, pero una monarquía con un modelo distinto, para lo cual incluso va a plantear su forma de gobierno una vez llegado el momento. ¿Sí? Ahora, mientras se da eso, Don José de San Martín es elegido protector del Perú. Ahora, siendo protector del Perú, o en esta etapa del protectorado, hay algunas características que tendríamos que resaltar, como, en primer lugar, durante la época del protectorado no hay una forma específica de gobierno, no hay algo definido, ¿sí? Es un gobierno transitorio. Y segundo, él se autoproclama protector de la independencia, ¿ya? El ideal político, obviamente, una monarquía constitucional, de acuerdo a lo que San Martín quería, para lo cual va a enviar un grupo, enviar precisamente a dos personajes a buscar algún príncipe europeo que pueda consolidar precisamente esta monarquía. Mientras sea eso, también crea tres ministerios, los tres primeros ministerios del Perú. ¿Cuáles son? Relaciones Exteriores, el de Guerra y el de Hacienda. ¿Ya? Ahora, mientras está dando todo eso, también se crea el estatuto provisorio, ¿ya? Que va a tener algunas características. ¿Qué pasa con este estatuto provisorio? Por ejemplo, legitima el poder de San Martín, establece la división de poderes, se crea una base jurídica del protectorado, recuerden que es un gobierno transitorio, establece la religión católica, y eso sí va a seguir hasta la actualidad, aprueba el delito de lo que vendría a ser traición a la patria y considera a ciudadanos del Perú a todos los nacidos en América. Ojo, no solo los nacidos en Perú, a todos los nacidos en América. ¿Ya? ¿Qué obras viene realizándose en el protectorado? Son muchas, como por ejemplo la abolición del tributo indígena, una de las que va a ser muy importante, ¿no? Por ejemplo, se dio también la ley de vientres para los hijos de esclavos nacidos luego de la independencia. O sea, aquellos que habían sido esclavos durante o antes de la independencia, luego que se logra la independencia, ya sus hijos serán libres, ¿sí? Reemplazó al Tribunal del Consulado por la Cámara del Comercio, hace la abolición de lo que es la mita, ojo, se crea también la Marina de Guerra del Perú y entre muchas otras obras, ¿ya? Acciones militares, recordemos que paralelamente viene otra corriente libertadora. ¿Cuál? La del norte. ¿Llevado por quién? Por Simón Bolívar. Entonces, ambas corrientes tenían una misma finalidad. ¿Cuál era? Expulsar a la corona española de América, ¿sí? Pero cada uno desde su punto de vista. Entonces San Martín también durante su gobierno transitorio apoya esta otra corriente y manda a algunos personajes precisamente en la ayuda de Simón Bolívar. Ahora, hay un programa político, 2 puntos, que les voy a invitar a leer en el PPT. ¿Cuál es? La Sociedad Patriótica de Lima y la Orden del Sol, ¿ya? También también veamos que en esta época, que en este momento, que en esta parte del gobierno, se produce o se da un debate político, el primer debate político que se da en la historia del Perú, en el cual, por un lado, teníamos a los monarquistas, a los que querían una monarquía constitucional liderados por quién? Por don José de San Martín, y por el otro lado teníamos a los republicanos. ¿Y quiénes eran los republicanos? Eran personajes ilustres peruanos
¿sí?, de nuestra oligarquía peruana, que quería una forma de gobierno distinta. ¿Y cuál era? Precisamente una república unitaria. ¿Ya? Cada uno va a tener sus puntos, cada uno va a tener sus representantes, incluso sus medios donde difundir sus ideas, que esto va a ser muy importante más adelante. Uno de los hitos importantes de esta parte de la historia, que es el protectorado, va a ser el primer Congreso peruano, la instauración del primer Congreso peruano, que es elegido el 27 de diciembre de 1821 y se instala el 20 de septiembre de 1822, ¿ya?, conformado por personas ilustres de la época, del momento, y cuyos principales acuerdos fueron, como por ejemplo, el nombrar a don José de San Martín como el general máximo de las fuerzas de mar y tierra de por vida, ¿no?, de forma vitalicia. Otro de los principales acuerdos importantes vendría a ser el que asientan o aprueban las bases de lo que vendría a ser la Constitución Política, nuestra primera Constitución Política en 1823, ¿sí? Ahora, sucede otro hecho importante que va a marcar el hito en toda esta parte de la historia. ¿Y cuál es? La Conferencia de Guayaquil, ¿sí?, que se da el 26 y 27 de julio de 1822. ¿Quiénes participan en esa conferencia? Dos personajes importantes de la época. ¿Quiénes son? Don José de San Martín y el gran Simón Bolívar, ¿ya?, los dos caudillos principales del momento y que generaron todo lo que vendría a ser las corrientes libertadoras. ¿Qué iban a tomar en cuenta o cuál fue la agenda de esta conferencia? 3 puntos. El destino de Guayaquil, definir la forma de gobierno en que se iba a llevar a cabo todos estos lugares donde se iba dando la independencia, y sobre todo el apoyo de Bolívar al Perú y a San Martín. Pero aquí hubo una diferencia y hubo un punto muy claro que marca el hito. ¿Y cuál es? Que tanto la idea de gobierno de Simón Bolívar con la de San Martín no eran iguales, ya no eran las mismas. ¿En qué sí coincidían? En que ningún español ni vestigio de alguna fuerza realista permanezca en América, eso sí, pero en cómo se quería llevar el gobierno eran muy distintos. Recuerden que San Martín quería precisamente una monarquía, ¿ya?, al estilo similar al gobierno anterior, sí, pero una monarquía, ¿ya?, no llevado por un país o una potencia europea, sino una monarquía propiamente de aquí, una monarquía americana. Mientras que Simón Bolívar tenía otra perspectiva para su gobierno. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de esta conferencia? Un fracaso. Fracaso, y lo cual adelantó precisamente el que San Martín dejara precisamente sus ideales, sus ideas libertarias, y regresara precisamente a su país, ¿ya?, dejando obviamente ya instalado el primer Congreso peruano. San Martín toma la decisión de retirarse, ¿ya?, y es ahí donde marca el fin de la participación del general don José de San Martín en lo que vendría a ser las corrientes libertadoras para estos lugares como era el Perú y todas las zonas donde él había participado en su independencia. La actividad a desarrollar luego de que han visto estos videos y luego de haber leído las diapositivas van a ser las siguientes. Tenemos 6 preguntas a responder del material y del video visto, ¿sí?, pero hay una 7ª pregunta que va a ser muy importante, que es una inferencia, que implica el que ustedes investiguen, ¿sí?, qué es una monarquía constitucional y qué es una república unitaria. Una vez que tengan claro esas 2 cosas, ¿sí?, quiero que tú mismo evalúes y te pongas como si hubieses estado en la época. ¿Qué posición te hubiese gustado tomar a ti o a qué parte? ¿A la primera o a la segunda? ¿Y por qué? ¿Y qué hubiera cambiado en nuestra historia si decidían por una forma de gobierno o por la otra? Recuerden que se tomó por una, la otra no. Entonces, desarróllenla, muchachos,
Espero nos veamos pronto y ya saben, todas las evidencias me lo envían al correo que está ahí o al número en WhatsApp que aparece también en el PPT, ¿sí? Cuídense, hasta una nueva oportunidad.